Qué bueno, qué gloria. Wow. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Este tiempo es un tiempo sublime, porque cuando adoramos estamos entonces haciendo lo que haremos por la eternidad. Que le vamos a decir: santo, santo, santo. Hay alguien que le pueda seguir diciendo: santo, santo, santo. Si las hermanas de la alabanza me ayudan aquí a seguir adorando unos minutos más. Santo, 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 santo. Puede decirle: santo, vestido. Lo declara el pueblo de Cristo. La creación. Santo, santo. ¿Cómo le vas a esperar? Con vestiduras. Puede decirlo una vez más. Sí, 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 dígale. Siga adorando, siga adorando, por favor, siga adorando. Levanta tu mano. Dios hoy coloca una nueva unción sobre ti. Viene una nueva unción sobre ti. Viene una unción profética sobre ti. Todo lo que había visto en sueño ministrando se va a empezar a manifestar. Empieza a despedirte, porque los días que vienen, dice Jehová, le mando la duna cuta la llama. Es una nueva unción sobre ti. Más, 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 más. Todo de boca de abrazo. Viene una unción de Macata. Pastora, venga, démele un abrazo a la niña, venga. De Marosta llama. Hay algo que cuando Elías se estaba despidiendo de Eliseo, él le dice: pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. Pero en este momento existe algo que se llama delegar autoridad. Y mientras la pastora la está abrazando, hay una activación de aprobación en el mundo de la alabanza profética. Porque hoy viene una nueva voz en la alabanza profética sobre esta muchacha. Eva Santa la Masoama. Tú eres santo. Esperaré sin manchas, con vestiduras
La unción que Dios está poniendo ahora sobre ella es una unción que ha proporcionado sabiduría para cuidar la sanidad divina. Pero ahora viene un poder para activar la sanidad divina. Y viniste a traer conciencia de lo que es cuidar la sanidad divina, mujer. Hebrais, pero te vas a ir con el don de la sanidad divina activado para tu casa, porque donde tú impongas manos va a empezar a suceder una sanidad divina. Cature Brayama, me dijiste, dice el Espíritu Santo, yo anhelo poder orar por los enfermos y ver sanidad, porque conozco las consecuencias de estos medicamentos, que aunque les ayuden le está dejando secuelas. Pero Dios te dice, habrán personas que sin el medicamento recetado, por causa de tu oración en consulta, va a generar resultados. Porque ya estás sintiendo como que te están metiendo en urgencia, estás sintiendo como que te tienen que meter en medio de diferentes cirugías, porque Dios dice, la unción te va a preceder. Antes que tú llegues está sucediendo la sanidad. Tómalo, es tuyo. Sin manchas, con vestiduras blancas. Sígale, santo, 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 sin gloria, santo, la creación te canta, santo, te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas. Puede brindarle las palmas al Señor. Siéntese un momento. Vamos a leer la escritura en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 24. Diga conmigo, autoridad. No, dígalo fuerte, autoridad. Yo creo que no se lo ha creído aún. Diga, autoridad. Sé que este es un tema que muchos de nosotros conocemos, pero vamos a ir a la palabra, amén. Y leemos la escritura en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Padre, bendecimos tu palabra que es bendita. Tu fuego, tu poder está aquí. Creo que está hecho. Diga fuerte, amén. Siéntese, por favor. Mientras adoramos, usted está creando una atmósfera de fe, porque toda adoración siempre va a estar apegada a una atmósfera de fe. Porque usted no ora desde el pasado, ni ora desde el presente. Cuando usted adora, usted está orando desde el futuro para poder abrazar la promesa en su presente. Cuando Efesios capítulo 2, versículo 6 nos declara la escritura que Él nos hizo sentar en lugares altos. Aunque usted y yo no lo miremos, no significa de que es una paradoja o una símil de que un día estaremos allá. Significa que mientras para usted y para mí hay una promesa,
en el cielo ya hay el cumplimiento de esa palabra. Porque dice Isaías 55 que su palabra no vuelve vacía y que todo lo que ella se proponga va a ser. Porque su palabra no cambia. Entonces, cuando debemos orar, debemos aprender a orar desde el futuro, creyendo que se hace tangible en el presente. Porque recuerde que ya su pasado no puede cambiarse, sino redimirse. Es decir, de que Efesios capítulo 2 versículo 10 tiene sentido. Porque Efesios capítulo 2 versículo 10 nos declara la escritura. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero mire lo que dice en el siguiente párrafo. Dice: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Caminar en autoridad es cuando aprendes a caminar en obediencia según lo que Dios planificó para tu vida. Es decir, de que la autoridad no es algo que yo me promuevo, sino algo que yo alcanzo cuando obedezco lo que Dios ha dicho de mí y lo que Dios ha dicho de mis generaciones. Dios te ha habilitado por la gracia, es verdad, pero es por la fe por la cual tú tienes que operar. Porque por la gracia tú tienes promesa, por la gracia usted tiene favor, por la gracia usted puede operar. Sí, pero cuando usted opera desde la fe, usted está operando desde la confianza de que lo que Él dijo se va a cumplir. Entonces tiene sentido de que Jesús le dice: cuando oren, cuando, ¿por qué cuando oren? Porque en la oración tú te separas de tus sentidos naturales para conectar con tus sentidos sobrenaturales. Tú empiezas a decirle a la carne: podré estar cansado, pero dentro de mi espíritu hay uno que se renueva cada día más. Entonces dice: cuando pidan, me gusta esta palabra, creed. Esta palabra creed es imperativo, no es opcional. Cuando tú quieras empezar a aparentar autoridad, tú vas a vivir una vida de opciones, si elijo o no elijo. Pero cuando tú quieres vivir una vida de verdadera autoridad en el Espíritu, tú entiendes de que no tienes opción. Que Él dijo: creed y yo voy a creer. Si me dijo de cabeza, de cabeza. Si me dijo en un pie, en un pie. No es cuestionable su palabra. Lo que Él dijo, sí, Señor. Entonces se entiende que el imperativo de creer es un mandamiento que habilita la promesa de Dios. Cuando obedezco el creer, todo lo que Él prometió sucede. El problema es que la gente le dice: hermano, crea. Y estamos como el padre del sordomudo: ay, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Miramos el creer como algo opcional, pero cuando empezamos a creer como la única opción es creer, ¿sabe? Los médicos me desahuciaron, ya no hay esperanza, ya no hay nadie que dé un centavo por mí. La única opción es creer. Entonces debes aprender a operar por la fe. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 9 declara algo bastante interesante. Si me lo pueden poner, quiero leerlo con usted, porque también para este fin os escribí. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. Dice el texto, Primera de Corintios: antes bien, a ver si usted lo puede decir conmigo, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Es a lo que Dios ha preparado para los que bien. Pero vamos al 10, vamos al siguiente.
Mire lo que dice. Pero Dios, en el castellano, la palabra pero, sin embargo, más, significa que limita la idea anterior para dar más fuerza a la idea siguiente. Es decir, de que es importante que a los que aman a Dios, Dios nos revela cosas. Pero no sé si a usted le ha pasado que usted ama a Dios, pero ama lo suficientemente el pecado y le es infiel a Dios. ¿Le ha pasado? Y dice, soy débil. Dice, yo amo a Dios, pero no puedo dejar de pecar. Por eso aparece la gracia, porque dice, pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu. Eso se llama gracia. Es como subir la escalera por tu esfuerzo, pero los hombres de Dios subimos por ascensor, porque no te sostiene tus piernas, te sostiene el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y lo profundo de Dios es ese don de salvación para ti y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Quien ora desde el pasado, muchas veces ora desde la prisión. ¿Por qué? Porque cuando tú oras desde el pasado, tú siempre recuerdas la culpa. Y el problema que tenemos como seres humanos, una de las cosas que hablaba la conferencista, hablaba de la salud mental. Y el problema es que tenemos profetas en la Biblia que tenían problemas con su cabeza. Porque en el libro de Isaías declara de que cuando vio la gloria de Dios, señores, si yo veo la gloria de Dios sobre mí, yo no lo cuestiono, yo me tiro, ya no hay más cosas. Pero él no, él dijo, ay de mí, que soy pecador, hombre de labios inmundos. ¿Cuántos son así a veces? Que Dios desciende y dice, ay, no merezco nada, porque tienes una fortaleza en tu mente de indignidad, de autoconmiseración. Pero luego yo veo un ángel que sale y le coloca un carbón encendido a Isaías y le dice, mira que tu pecado fue perdonado, pero tu culpa fue quitada. Entonces empieza a operar la autoridad. Vasaya, cuando tú tienes libertad de la culpa, puedes operar con autoridad. Hay gente que está cautivo porque vive bajo culpa. La culpabilidad es un hábito consecuente que termina siendo un hábitat de demonios. Entonces entramos en depresión, entramos en opresión, entramos en supresión y podemos entrar en adicción. Es decir, de que necesitamos ser libres de la culpa. Por eso es que el hombre de Dios no ora desde el pasado. Cuando se ora desde el pasado, se debe orar por misericordia. Daniel no estuvo en el tiempo de los pecados de Israel, pero Daniel cuando oró dijo, Señor, perdónanos porque hemos pecado. Cuando se ora desde el pasado es para rogar redención, no para pedir gloria, porque el pasado no tiene gloria. O se les olvidó que está escrito que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. No puedo pedir el pasado, hay algo nuevo. Entonces, quien ora desde el presente solo puede orar desde la confianza de su condición. Usted hoy llega a su casa bajo una gloria, abre el buzón, encuentra la factura de la luz que le llegó a 300 euros. Usted se agarra de los pelos, empieza a clamar desde su circunstancia y le dice, Señor, mira que no tengo. Vio que no habla desde el pasado, ahora usted habla desde el presente. Señor, mira que necesito provisión porque no tengo. Pero cuando estábamos hablando de Jehová Sama, luego hablamos de Jehová Rafa, tenemos que hablar de Jehová Jireh, el Dios que prometió que siempre te iba a proveer. Por eso es que si oras desde el presente, limitas lo que Dios va a hacer. Pero si oras desde el futuro, dice, el mismo que proveyó ayer sigue proveyendo hoy y seguirá proveyendo mañana. Él es Jireh. Entonces no puedes orar desde el presente. Diga conmigo, Él me sentó en lugares celestiales. Entonces debes orar desde el futuro, porque a lo mejor usted no se ve en los lugares celestiales.
hasta que empieza a creerle a Dios. Ay, es que yo no puedo con este liderazgo. Es que yo no puedo con este servicio. Es que yo no puedo con este trabajo. No me siento preparado. Pero cuando tú le crees a Dios, tú dices: si tú lo dijiste, tú vas a hacer. Entonces vas a empezar a orar desde el futuro. Y quien ora desde el futuro, entonces va a traer su promesa y va a vivir el reino en la tierra. Porque Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Pero cuando estaban orando le dijo: venga a nosotros tú. Es decir, de que es la iglesia. Mateo capítulo 6 versículo 10. Jesús le enseña a orar a los discípulos y le dice: cuando oren tienen que pedir el reino. Cuando oren tienen que pedir el reino. Cuando la pobreza, cuando la tristeza, cuando la enfermedad te toque, tienes que pedir el reino. Dice: venga. ¿Alguien puede decir: venga a nosotros tu reino? Es la iglesia de Cristo que atrae el cielo a la tierra. Es cuando clamas. Entendemos las funcionalidades de las embajadas y de los consulados. Lugares que representan a una nación en otro país. Se acuerda de que usted y yo somos embajadores. ¿Cuántos son embajadores? Si usted es embajador, significa que usted no es residente. Usted no es residente en la tierra. Usted es de otro planeta. Usted es embajador. Pero cuando la embajada se ve en problemas, no le pide ayuda al país donde está. La embajada le pide ayuda del país de donde viene y de donde es. Por eso es que la única manera que el reino venga a la tierra es que la iglesia clame. Y tenemos una iglesia implementando reino sin pedirlo primero. Necesitamos pedir reino. Venga, porque somos la embajada. Necesitamos la consecuencia del reino. Necesitamos el beneficio del reino. Como decía un cantante, decía: en el cielo no hay hospital. Si en el cielo no hay hospital, entonces en el reino, en la tierra, tiene que haber sanidad, tiene que haber milagro, tiene que haber prodigio. Porque allá no hay, y aquí en mi vida tampoco debería. Bien, ahora, orar en autoridad es traer lo eterno a lo temporal. Usted y yo estamos de pasada, pero usted es un ser eterno. Usted es un ser eterno, porque el espíritu no muere y el alma tampoco. Lo único que se muere es esta carne, y esta va a ser resucitada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted no es temporal. Pero si usted atrae lo eterno a lo temporal, va entonces a experimentar en lo temporal aquellas cosas que vienen desde la eternidad de Dios. La autoridad tiene tres líneas. Hay autoridades adquiridas, hay autoridades delegadas y hay autoridades consagradas. Las autoridades adquiridas están basadas en la honra, lo hablamos ayer. La autoridad adquirida va muy apegada a la gloria, el cabot. Honro a Dios, Dios me honra. Vamos a ayunar para que Dios descienda. Vamos a orar para que Dios toque. Vamos a vigilar para que Dios traiga las almas. Eso genera que tengas una autoridad adquirida. Pero luego tenemos una autoridad delegada. A lo mejor no quisiste. Tú no querías ser pastor, no querías ser evangelista, no querías hacer nada. Y de repente te dijeron: mira, que tienes que ir a pastorear, que te he llamado y que tienes que hacerla. Y de repente tú te envuelves, dices: pero yo no sé hablar. ¿Quién se acuerda de Moisés? El tartamudo, el que decía: yo tengo lengua muy tarda. Era el mismo Moisés que dijo: yo no sé hablar. Desde ser un elocuente egipcio, dijo: yo no sé hablar, yo no tengo capacidades. Pero Dios le dijo: yo te he dado autoridad, y esa autoridad es asignada. Conforme a tu llamado, te voy a dar la autoridad para que funciones. Pero hay otra autoridad que es consagrada. Y esta autoridad solamente procede
cuando hay una relación con Dios. Mire, Lucas capítulo 9 versículo 1 declara la escritura. Dice esto, Lucas 9:1, que Jesús le había dado autoridad y poder sobre todos los espíritus inmundos. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad. Y hemos creído toda nuestra vida que el poder y la autoridad es la misma cosa, y están separadas. Porque poder es dunamis, autoridad es exousia. Poder es habilidad y eficacia, pero autoridad es jurisdicción y legalidad. Es decir, de que tú puedes tener el poder para sanar al enfermo, pero no estar en el lugar correcto. Tienes toda la autoridad del mundo, pero no tienes eficacia. Entonces Dios, cuando te proporciona de tu espíritu, cuando sopla y hace sobre ti, inmediatamente viene legalidad para utilizar el poder que te hace eficaz en el llamado. La iglesia de Jesucristo tiene que entender que tener autoridad es legalidad y jurisdicción donde está. Cuando esta iglesia se abrió en León, aquí hay una jurisdicción espiritual. Hay ángeles que operan y dicen: el que toque la iglesia de papi se mete con nosotros. Hay un testimonio de una mujer que era satanista y que salió de su cuerpo, se fue a meter a la casa de unos cristianos que estaban orando. Y cuando se metieron a la casa, cuando intentaron, llegar a la casa, habían rodeado de ángeles que estaban así, sin espada, solo con el cuerpo. Y le dijeron: ¿usted a dónde va? Se le olvidó de que usted con ellos no se puede meter. Porque cuando tú tienes jurisdicción y legalidad donde Dios te llamó, el diablo no puede hacerte algo que Dios no permite. Es imposible, porque usted tiene jurisdicción. El poder provoca que seas impetuoso, impetuosa. La autoridad debe estar comprometida en relación con Dios. ¿Por qué? Porque la autoridad comprometida en relación con Dios es lo que va a generar que sea eficaz, pero también poderosa. Para operar desde el Espíritu en autoridad, debemos tener varias cosas interesantes. Número 1, debemos estar cubiertos. Mateo capítulo 8 versículo 9 nos muestra sobre un centurión que dice: yo soy, porque también yo soy hombre. Porque también yo soy hombre. Es decir, de que el primero no habla de su autoridad, sino de la autoridad que está sobre la de él. Para usted entrar en autoridad del Espíritu, tiene que aprender a estar bajo la autoridad de sus pastores y de sus líderes. La única manera de que usted resista al diablo es sometiéndose a Dios. Santiago capítulo 4 versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. Porque cuando yo me someto a Dios, estoy bajo una casa. Entonces el diablo va a tocar la puerta, tum, 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 y usted dice: en esta casa usted no entra. Por eso es que las personas que son libres y luego entran 7 demonios peores, es porque nunca estuvieron cubiertas en la casa. La puerta estaba abierta. Entonces necesitas cerrar la puerta sometido a Dios, para que entonces no exista legalidad del diablo sobre ti. Y como dice la primera carta de Pedro, capítulo 2 versículo 13, que debemos estar sujetos. Vamos a leerlo, ¿sí? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 13. Declara el texto: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. A veces como iglesia carecemos de autoridad en este sistema porque no aprendemos a sujetarnos a las leyes terrenales. Somos los primeros en no sujetarnos, somos los primeros en no respetar los semáforos, somos los primeros en no respetar las leyes, somos los primeros en pasarnos de las leyes, que no tiene nada que ver con el evangelio, sino como sociedad. Y lo que usted no sabe es de que Satanás, que el Señor lo reprenda,
va a tener la oportunidad legal de someter su vida por causa de su ilegalidad y su infracción. Recuerde que él es astuto. Y cuando no pudieron someter a Daniel porque era fiel en todo, tuvieron que colocar una ley que fuese en contraparte a su Dios. Y cuando hay una ley contraparte a nosotros, ahí nos volteamos. Pero si esa ley no te hace violar a Dios, debes aprender a ser sujeto. ¿Cuántos dicen amén? Bien, número 2, aprender a ser sujeto. Hebreos 13:17, que debemos sujetarnos a nuestros pastores. No es lo mismo aprender a estar bajo autoridad que estar sujeto a la autoridad. Estar bajo autoridad significa de que tengo a alguien que me pastorea, que me tiene que reprender. Pero otra cosa es que yo le haga caso. Y el asunto es que hay gente que quieren sacar demonios, pero cuando le dijo al pastor: pastor, voy a ir a orar por fulanito que está endemoniado, el pastor le dice: no vaya, yo voy igualito. Y salen avergonzados porque ellos están en una cobertura, pero no están sujetos a esa autoridad. Qué complicado es querer ver la gloria de Dios queriendo hacer nuestra voluntad, cuando se trata de Él y no de nosotros. 3, tienes que ser legal. No puedes pretender operar como pastor si a ti no se te ha delegado la responsabilidad tal. Por eso vemos iglesias infructuosas que son miembros que no estaban de acuerdo con el pastor, dividieron la iglesia, se fueron y abrieron otra iglesia. Son pastores ilegales. Está en silencio la iglesia. Pero es que la legalidad significa que tú estás certificado. Recuerde de que tiene autoridad, tiene poder, pero tiene que ser legal. No, porque Dios me llamó a ser evangelista, nunca se congrega. No, que yo fui llamado a ser profeta a las naciones, pero nunca le rinde cuenta a su pastor. ¿Estamos aquí? Eso. Número 4, hay que aprender a ser obediente. Aprender a ser obediente nos permite comprender que nuestro corazón se sumerge para ser dirigidos. Y número 5, para ser corregidos. Ser obediente y ser dirigidos siempre va a estar mezclado en aprender a ser corregidos y aceptarlo para mejorar. Juan capítulo 3 versículo 8 nos declara que el Espíritu sopla de donde quiere. Y entonces cuando usted quiere hacer lo que le da la gana, discúlpenme la manera como lo expreso, hacer lo que le sale de su voluntad, es como que usted está en un desierto y está soplando el aire y usted camina. ¿Va a ser fácil o difícil? Difícil, porque está soplando en contra, ¿verdad? Le va a picar los ojos, de todo. Pero llega un momento donde tú empiezas a voltear y caminar en dirección al viento, en dirección a lo que el Espíritu quiere. Entonces es mucho más sencillo. ¿Sabes por qué a veces no podemos operar en autoridad? Porque permitimos que nuestra carne vaya en contra del Espíritu. Y esta carne hay que someterla. La Biblia declara: porque la carne es, pero el Espíritu que está, y al débil hay que someterlo. Si la carne es débil, significa que hay que someterla, porque es la primera que quiere hacerme guerra contra lo único que es eficaz en mi vida, llamado Espíritu de Dios. Entonces hay que aprender a ser dirigido. Ahora, cuando hablamos de autoridad, debemos entender de que con la asignación también hay un poder. En Josué 10:12 nos declara sobre la oración hablada. Josué dijo: sol detente en Gabaón, luna en el valle de Ascalón. Y fue así, casi un día. Pero interesante que declara el texto bíblico. Mire esto. Dice: y Jehová hizo, y Jehová respondió, y nunca escuchó Dios
a otro este nivel de oración como lo hizo con Josué. Y yo me empecé a preguntar, le dije, ¿cuándo Josué oró? Pero te voy a declarar un principio. Cuando tu espíritu abraza el llamado, tu boca habla profecía. Lo voy a repetir. Cuando tu espíritu abraza el llamado, tu boca habla profecía. Es decir, de que no estás diciendo así dice el Señor, pero está sucediendo. Entonces tú estás diciendo, ah, Señor, no le ha pasado. Usted dice, ay, tenía unas ganas de una hamburguesa. Usted no oró y el día siguiente aparece alguien, pastor, mire, que quiero traer esta hamburguesa. Y usted dice, ay, como Dios me consiente. Y lo que usted no sabe es que mientras usted estaba hablando, su espíritu estaba orando. Mientras usted solo está conversando, su espíritu está profetizando. Por eso Efesios capítulo 5 nos declara en el 17: se llenó del espíritu, sí, pero canten himnos espirituales en el corazón. Denle alabanza en el corazón, porque mientras yo estoy hablando, algo dentro de mí clama. Entonces lo que declara sucede. Cuando en Mateo 21, 18, versículo 18 al 22, la historia de la higuera, Jesús le dice, sécate, nadie coma de ti. Y los discípulos se sorprenden porque, ¿qué pasó? Fue inmediato. Él le dice, ¿eso le sorprende? Si ustedes le dicen a la montaña, muévete, y no dudan. Me gusta esa palabra, duda, porque la gente piensa que dudar está basado en que no creo. La duda nace cuando la lógica comienza. Cuando digo, ¿y cómo es que se va a hacer? ¿Será que se va a levantar la montaña? ¿Le saldrán ruedas por debajo? ¿Qué te importa a ti? Usted créale que lo demás lo va a hacer Dios. Cuando Dios le dijo a Josué, marchen, marchen, él no le preguntó, ¿y para qué? Luego Dios le dijo, griten y suenen los cuernos. Los arqueólogos dicen que fue un gran pie que tomó las murallas. La Biblia declara que tembló y los muros cayeron. ¿Qué importa? Lo que sé es que un hombre que le creyó a Dios produjo una victoria inminente que parecía imposible en ese momento. Entonces, mientras tú hablas, tu espíritu tiene que empezar a declarar lo que Dios dijo. Tu espíritu ora. Operar en autoridad es poder ser legal en la asignación. Los hijos de Seba eran ilegales. Por eso es que un solo endemoniado a los 7 lo dejó desnudo y lo echó fuera. Sí, sabemos quién es Pablo y a Jesús conocemos. Ustedes, ¿quiénes son? Porque cuando tú eres ilegal, recuerde que eran exorcistas ambulantes. No sé cómo eran exorcistas, pero algo hacían. Pero cuando intentaron entrar en un territorio ilegal, para afuera. No, porque yo soy de la Policía Nacional de Estados Unidos. Estás en España, me da igual. Usted aquí no tiene jurisdicción. Porque yo soy el apostolón de Miami. Vale. ¿Y? Se nos olvida que para operar en la verdadera autoridad hay que ser legales. Los hijos de Eli eran ilegales. Sacerdotes que ministraban haciendo lo incorrecto en la casa de Dios. ¿Qué pasó cuando se fueron a la guerra? Muertos. Usa era ilegal. Por eso es que cuando el arca la montaron sobre dos vacas, dice la Biblia de que cuando se iba a caer el arca, Usa metió la mano. ¿Y qué pasó? Dios lo mató. Te voy a declarar lo que he escrito aquí. Cuando eres ilegal, al tocar tú la autoridad, termina siendo quemado. Moisés
aquí quiero cerrar. Entró en la presencia, se acercó y fue atraído por la gloria. Pero cuando va a entrar, Dios le dice: quítate el calzado, porque la tierra que pisa es. El único que era legal en esa tierra era Moisés, pero las chancletas no. Lo único que era legal era Moisés por el llamado, pero esas chancletas tenían que quitarse, porque las chancletas estaban representando a Egipto y eran ilegales en el territorio de Dios. Pero entonces cuando Moisés va hacia Egipto, tenía un problema: su hijo no tenía pacto. Y porque no tenía pacto, salió el ángel de Jehová a herir a Moisés y lo agarra y lo va a matar. Pero aparece una mujer de Dios. ¿Cuántas mujeres de Dios hay aquí? Que lo que no hace el hombre lo hace en ella. Y dice que corrió, agarró una piedra afilada y ¡fas! Circuncidó al hijo, a Gersón, y lo lanzó a los pies del ángel. Y el ángel soltó a Moisés, porque cuando tú vas a entrar en asignación, hasta los pequeños te pone ilegal. Pero cuando le obedeces y entras en pacto, la autoridad es inminente, la autoridad es real, la autoridad es eficaz. Por eso es que cuando hombres y mujeres de Dios están aquí y Dios los ha llamado, póngase sus pies, vamos a orar. Les ha tocado soltar cosas que delante del mundo parece sin sentido, pero que entienden que si no lo sueltan, son ese pedacito de carne que los hace ilegal en el llamado. Dios hoy va a estremecer corazones para cortar toda ilegalidad. Si en tu casa lo que hace que no seas legal es tu testimonio, vas a empezar a dar testimonio. Si en donde trabajas lo que no te permite predicar y te hace ilegal es que te falta como que valor, se va a quitar eso. Porque hoy la iglesia se lleva una palabra que les estremezca el corazón para que caminen en autoridad. Así que no ores desde tu pasado, no ores desde tu presente, ora desde tu futuro. Empieza a creer lo que Él dijo de ti. Ya no sigas mirando las circunstancias. Créele a Dios. Si Él dijo, Él va a hacer. Él está comprometido en cumplir su palabra, y yo estoy comprometido en obedecer lo que Él dijo. Mientras Él lo diga, yo le creo. Adoramos. Gracias, Señor. Señor, tú estás aquí y anhelamos verte operar. Mientras adoramos con legalidad y autoridad, ministramos en el Espíritu para verte operar. Gracias, Dios. Yes. Mesías, ven, que tu pueblo te espera.